La guerra con Oscan convirtió el caos en oportunidad. Mientras las grandes ciudadelas volcaban hombres, grano y bronce a una guerra que ninguna comprendía del todo, Inala y los restos de Ak aprendieron a prosperar en sus márgenes. Donde la hierocracia veía escasez, ellos vieron necesidad. Donde otros vieron bloqueos, ellos vieron oportunidades. El hambre de los ejércitos, la urgencia de los puertos y la fractura de las rutas consagradas abrieron grietas por donde solo sobrevivían quienes sabían moverse, sin ser vistos. Bajo el nombre de su esposo, su gente empezó a enriquecerse con aquello que toda guerra se vuelve indispensable: grano sin registro, hierro sin sello, agua sin impuesto, sal sin origen. Contrabando, soborno y tránsito oculto. Nada glorioso, nada digno, pero suficiente, al menos para dejar de ser mendigos. Durante años, esa fue su fuerza. Sin estandarte, sin puerto, sin nombre, pero siempre útiles cuando se les necesitaba. Se convirtieron en lo único que las ciudadelas jamás admitían necesitar y que, sin embargo, no dejaban de comprar. Su gente cargó mercancías que nadie quería registrar, abrió rutas que ningún escriba podía bendecir y sostuvo, en silencio, parte del tránsito que mantenía vivas a las mismas ciudadelas que los despreciaban. Prosperaron en lo invisible, al menos durante un tiempo. Su esposo conoció la comodidad, engordó. Aprendió a disfrutar el peso del mando que Inala había puesto en su boca. Hablaba como señor, negociaba como mercader y empezó a olvidar que cada palabra de poder que pronunciaba le había sido entregada. Tuvieron hijos, 2, y durante algunos años, Inala creyó haber comprado algo parecido a la estabilidad. Fue entonces cuando llegó la plaga. Primero fueron rumores en los muelles, fiebres en cubierta, costras negras, delirio. Luego los cadáveres. Después, el olor. La enfermedad descendió sobre la ciudadela con la misma velocidad con la que antes lo habían hecho las mercancías. Los templos la llamaron castigo, los escribas, contaminación, los mercaderes, ruina. No importó el nombre. La mitad de la ciudadela murió en un ciclo. Los arrabales fueron los primeros en caer, luego los mercados, luego los patios de Targa. Ardieron almacenes enteros para contener el contagio. Se sellaron calles, se abandonaron barrios completos. Los sacerdotes cerraron sus recintos, los ricos huyeron. Los pobres se pudrieron donde dormían. La ciudadela se devoró a sí misma. El esposo de Inala murió en 3 días, su hijo menor en 2. El mayor antes del amanecer del 4. Los enterró sin rito, sin tiempo para un duelo. Como siempre, la miseria necesitaba culpables: los extranjeros, los desplazados, los contrabandistas, los restos de Ak. Los mismos a quienes habían comprado en secreto durante años fueron expulsados primero. Otra vez sin tierra, otra vez sin nombre, otra vez convertidos en una caravana de despojos avanzando hacia ninguna parte. Pero esta vez, Inala iba al frente, ya no como esposa, ya no como sombra. No todos la siguieron. A pesar de todo lo que había hecho por ellos, algunos prefirieron morir suplicando a las puertas de una ciudadela que jamás volvería a recibirlos. Los demás caminaron con ella. Volvieron al desierto, no al gran interior de Lares, sino a sus márgenes secos, donde la arena era piedra rota y el sol caía sobre huesos viejos. Avanzaron durante semanas, más lentos que antes, más duros, y sin más riqueza que lo que aún podían cargar, hasta que alcanzaron tierras reclamadas por la hierocracia, no por un custodio menor, ni por un escriba de puerto, sino por un gran edegán, Adama. Estratega de renombre, custodio de rutas interiores,
uno de los hombres más influyentes de su tiempo, célebre por dos cosas: su capacidad para sostener la guerra contra los Ka'an y su desprecio absoluto por todo lo que consideraba débil. Inala pidió audiencia. La primera respuesta fueron risas. La segunda, curiosidad. La tercera, permiso. Adama aceptó recibirla no porque la considerara digna, sino porque una mujer hermosa al frente de un pueblo exhausto era una distracción extraña en medio de aquellas tierras duras. Inala no le pidió compasión, no le pidió refugio, le pidió tierra. Adama se burló de ella. No tenía ejército, no tenía oro, no tenía título, no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía nada con lo que comprar o reclamar lo que pedía. Inala sostuvo su mirada y respondió sin inclinar la cabeza: «Entonces concédeme solo lo bastante para que mi pueblo deje de morir de pie y empiece, por fin, a morir bajo un techo». Adama rió y aceptó. Le concedería la tierra que pudiera delimitar por sí misma antes de la caída del sol. Esperaba una farsa, una parcela, un gesto de humillación elegante. Lo que Inala pidió fue cuero, todo el cuero que pudieran reunir: pieles, cuerdas, correas, lonas viejas, arreos rotos. Ordenó cortarlo todo en tiras finísimas, horas enteras de trabajo bajo el sol. Mientras los hombres de Adama observaban con sorna, Inala ató cada hebra hasta formar una única línea interminable de cuero trenzado. Y con ella no cercó un campo, cercó un puerto seco, una hondonada amplia entre roca y arena, atravesada por un cauce antiguo, lo bastante próxima a las rutas interiores como para convertirse en tránsito. Adama comprendió su error cuando ya era demasiado tarde, y su palabra era ley. Cuando el sol cayó, confirmó el acuerdo, y con ello entregó a los supervivientes de Ak algo que no habían tenido desde la caída de su ciudad: un lugar al que llamar hogar. Los primeros años fueron brutales. No había ciudad, no había puerto, no había muros. Solo piedra, viento y un puñado de supervivientes demasiado cansados para soñar y demasiado obstinados para morir. Levantaron refugios con madera torcida y restos de lona, excavaron depósitos, afirmaron suelo, limpiaron el cauce, despejaron rutas, cargaron piedra bajo un sol que curtía la piel y quebraba la espalda. Adama les había entregado un asentamiento seco, sostenido por hambre, pero ellos, bajo el mando de Inala, lo alzaron con disciplina y la memoria de una ciudad perdida. Y de aquella miseria hicieron una promesa. Primero llegaron los que necesitaban agua, luego los que necesitaban sombra, después los que necesitaban intercambiar cargas con menos ojos y menos impuestos. Adama empezó a visitar el lugar con frecuencia. Había querido observar cómo fracasaba. En cambio, vio crecer algo que no debía existir: un asentamiento sostenido por restos que empezaba a volverse necesario para las rutas interiores. Vio llegar mercancía, vio quedarse hombres, vio orden donde esperaba ruina. Inala no había sobrevivido por accidente. Había sobrevivido porque entendía el poder mejor que la mayoría de quienes lo heredaban. Entendía el mundo mejor que la mayoría de sus generales. Lo que comenzó como fascinación se volvió apego, y después amor. Adama, estratega de la hierocracia, custodio de rutas y uno de los hombres más temidos de su tiempo, se enamoró de una mujer a la que sus iguales habían ordenado ver muerta, y aún así la tomó por esposa. La unión escandalizó a las terrazas altas. Inala no era noble en términos aceptables, no era hija de un Edegan vigente, no era una alianza útil. Era las cenizas de una ciudadela rebelde, una viuda, una desplazada, una mujer que ya había sobrevivido demasiado.
y ahora compartía mesa y lecho con uno de los hombres más importantes de Lares. La hierocracia protestó cuanto pudo, pero Adama era demasiado valioso para corregirlo. Su mejor estratega, su mejor lector de guerra, el hombre que sostenía el frente contra los Kahán. Lo toleraron porque no podían permitirse perderlo. Y así, contra toda voluntad salvo la suya, Innala hizo lo impensable. Gobernó. Junto a Adama consolidó el puerto, amplió sus rutas, atrajo población, formalizó sus mercados y convirtió aquel punto seco ganado con astucia en una ciudadela verdadera. La llamaron Adamas, en honor a Adama. Un honor justo, dijo la hierocracia. Pero no fue él quien la imaginó, no fue él quien la ganó, no fue él quien la sostuvo cuando no era más que polvo y hambre. Adamas llevó su nombre, pero fue Innala quien le dio forma. Y aunque con el tiempo el puerto original se perdería, tragado por guerras, siglos y arena, su nombre sobreviviría. Otras serían fundadas en su honor, otras reclamarían su legado.